El alias de nuestro participante es Pablito. Él tiene la edad de 18 años y está cursando su último grado de preparatoria de bachillerato media superior. Está en la especialidad de programación. Por lo tanto, yo observaba de manera general o suponía que se trataba de un estilo de aprendizaje kinestésico al manipular ciertas herramientas, ciertos materiales de esta área de computadoras y todos estos dispositivos. Sin embargo, se aplicó un test, yo elegí el modelo BART y pude deducir a partir de ello, como se muestra, que su estilo de aprendizaje predominante es el auditivo. El auditivo, con un perfil teórico, apliqué el test de Alonso Honey y su modelo es asimilador. Por lo tanto, elegí estas dos actividades consecutivas para poderlas poner en práctica y así él se dé cuenta de estas estrategias que puede utilizar para estudiar. Para esta primera actividad vamos a hacer lo siguiente. Te voy a vendar tus ojos y vas a ubicar el vaso, siguiendo las instrucciones, solamente escuchando. ¿Está bien? Está bien. Sube la mano derecha. Bájala. Hacia adelante. Ese es el primer vaso. Ahora el segundo. Sube la mano izquierda. Muévela hacia la derecha. Bájala. Bájala. Ese es el segundo vaso. Con tu mano izquierda, suelta el vaso. Suéltalo. Hazla hacia adelante. Ahí a la derecha. ¿Cuántos vasos van? 3. Ahora la mano izquierda, bájala, muévela hacia la izquierda. ¿Ya lo encontraste? Sí. ¿En estos dos? Sí, en todos. ¿Qué es? Pues 2 señoras. Una acá y otra acá. Uh-huh. Son imágenes las 4. Agarra otra. Una luna. Uh-huh. Pues un cerebro. Y otra. Una cama. Bueno, una habitación. ¿Qué relación encuentras en estas imágenes? ¿O qué tienen que ver? De relación, pues los colores. Ajá. La oscuridad. Uh-huh. Y pues que es en la noche. Bueno, la mayoría. Ajá. Son de noche. Uh-huh. Entonces ahora te voy a poner un audio que va a hablar de un tema. ¿Y qué tenemos que hacer? En estos papelitos vas a escribir palabras clave que encuentres en ese audio, ¿sí? Solo lo vas a escuchar y vas a estar escribiendo palabras clave. ¿Me pasas? No sabe informar con Agunitus en una parte del hemisferio y ha quedado paralizado en la parte del cuerpo contraria. Esto se llama decusación. Y es que, y esto sí que no es único, ¿no? Va decusado. Hay varios estudios interesantes, pero sí es verdad que hablamos de funciones sencillas, entre comillas, que son sensibilidad y movimiento, ¿no? Pero sí es cierto que
que sí, tu área motora izquierda controla el hemiscuerpo derecho y viceversa. No sabemos porque hay algunas teorías evolutivas que hablan de que así habría menos probabilidad de que si hay un daño en una parte se pudiera compensar con la otra, pero no está claro. Pero hay una cosa importante, no se decusa, no se va hacia el otro lado el 100%, esto es todavía más interesante, es el 90% de la fibra. O sea, hay un 10% que baja por el mismo lado, ¿no? Entonces aquí ya sí que yo digo, no estamos preparados para... De hecho, es una pregunta que yo, fíjate, que es simple, entre comillas, para un tipo que en teoría es neurocirujano. Yo me he preguntado a Ufo qué piensa, ¿no? Que no hay un sentido lógico, tío. No sé si es una forma de protegerse, pero claro, ¿hasta qué punto, no? Claro. Yo lo que sé es que la función sensitiva de sensorial, de sensaciones y motora es fundamental para la supervivencia, para que no te coja el tigre y tú puedas escapar. Claro. Algo de vital tendrá eso para que esté decusado, pero no está claro. No está claro. Es como cuando preguntas qué es el sueño. Te pueden explicar en la fase REM y la no REM. Pero tío, te iba a preguntar, ¿eh? O sea, ¿qué es el sueño y qué función tiene? Es que lo más exacto que te puedo decir, para ser honesto, es que no lo sabemos. Es un estado transitorio de pérdida de conciencia. Eso sí te lo puedo decir. Pero en el cerebro están pasando cosas y cada vez se ve que tienen más funciones. Pero, claro, ¿sabes? La putada de esto es que, perdón por la palabra. No, y por favor, es igual project, pero eso que puedes decir más si quieres. Okay. El tema es que creo que para descubrir lo que pasa en el sueño tendríamos que poder estar despiertos y es imposible con la paradoja. Para mí es la paradoja del sueño, ¿no? Pero y creo que aquí le has preguntado ya a algún neurocientífico sobre esto, ¿no? Porque es curioso, hay fases del sueño en las que eléctricamente estamos muchas veces como si estuviéramos despiertos. Pero, tío, es que ¿cómo podemos resumir el estado de la conciencia a ondas eléctricas, tío? No, creo que para ser lo más correcto posible, lo mejor es que te diga que no sé para qué sirve el sueño. Claro, dormir sí que se sabe que es para un descanso a nivel corporal, todo se baja de ritmo para seguir... consolidación de la memoria... Eso sí que se sabe, ¿no? Sí. Lo que es dormir, claro, soñar... ¿Por qué imaginamos? Eso es lo que no hay una explicación a día de hoy, ¿no? Sí. No, ¿por qué montamos películas? Hay varias teorías. Ahora parece que hay una inhibición de las áreas prefrontales y que eso permite que te desinhibas para tener imaginación en el sueño, pero o sea, eso es muy complejo de demostrar, porque solo tenemos la resonancia magnética y que es una herramienta muy útil, pero solo nos da información relativa de qué áreas se activan. O sea, la resonancia magnética funcional, que es lo que le puede hacer a alguien que está dormido para saber qué información, o sea, la única información que puedes sacar, lo que te dice es que áreas del cerebro captan más oxígeno y tú das por hecho que esas áreas son las que se activan. Pero, tío, eso al final es localizacionismo. O sea, ¿qué estará pasando de esa zona que se activa con esto otro que está aquí atrás? Creo que es una de las cosas que más tardaremos en entender. Pero ¿qué es eso? Sí, porque imágenes vividas, ¿no? Claro. Pero claro, es que si nos metemos ahí metafísicamente es ¿qué es el sueño? O sea, ¿realmente el sueño es esto? ¿O es lo que te pasa cuando te vas a dormir? Pregunto, ¿cómo tú estás seguro? Porque los sueños vividos sienten lo mismo. Ya sea sueños eróticos, sueños de te pegan una paliza. Tranquilo, que he tenido muchos sueños eróticos. Es que la línea es muy fina. Yo, de verdad, te podría hablar de la fase REM, no REM, ya te la sabes, pero sí es verdad que no, es muy curioso, es demasiado curioso. ¿Por qué nos acordamos de los sueños a veces? Y aquí lo más probable es por el impacto emocional que tiene. Y como sabes, siendo localizacionista y hablando de amígdala y hipocampo, que están muy relacionados, es muy probable que todo aquello que emocionalmente sea muy intenso se quede en la memoria, porque amígdala y hipocampo son las estructuras bastante relacionadas. Por eso todo el mundo se acuerda de dónde estuvo el 11S o días muy marcados, sí, ¿no? Sí, por el impacto emocional, pero no sabemos, tío. Es un mundo apasionante porque no lo puedes investigar directamente. Claro. Porque la persona no tiene la conciencia para preguntar. No sé, para mí está muy relacionado con la esfera psíquica, enfermedad mental, metaverso, Black Mirror, o sea, un rollo que da claro, que es lo que estáis cambiando vosotros, que al operar en vivo y pudiendo hablar con el paciente, le podéis preguntar, pero en un sueño, lo que tú dices, es una paradoja. Nunca jamás, bueno, de momento no. Hay una manera de, oye, escúchame, y claro, tocando aquí, sueñas más, sueñas menos, ahora es azul, ahora es verde, ahora no hay nada. ¿Cómo soñará un ciego de nacimiento? Eso es curioso. En sonidos, quizás, ¿sabes si ha habido alguna? Es que eso no lo he encontrado. Sí que hay alguna entrevista. Hay casos reportados de personas que nacen ciegos, pero depende, claro, la ceguera de dónde viene, ese es el problema. Si viene del ojo o si viene de zonas dañadas del cerebro, porque es diferente. Pero sí que hay casos de pacientes que nacen con trastornos visuales, que me tengo que meter mucho en materia y no quiero meter la pata y que todo sea accesible para todo el mundo y no hablar de campos que no son mi especialidad, pero sí que se han visto casos de personas que acaban viendo algún tipo de estímulo visual, activando otras zonas del cerebro que en teoría no son el lóbulo occipital, que te acordarás de eso, que es lo que codifica principalmente la visión. O sea, como que el cerebro es capaz de readaptarse, tío, y es capaz de readaptarse y ponerlo como niños que tienen un ictus en área motora pura y acaba desarrollando que solo un lado del cerebro controla el movimiento de los dos cuerpos, o sea, de los dos hemiscuerpos. Ahí se rompe la decusación ahí que hablábamos antes. Es como
Sí, el sistema se va a tomar por culo, sí, o sea, ya cambia todo. Es muy loco, o sea, es que el cerebro... Listo. Ahora, tú trata de explicar con tus palabras claves de qué tema o qué se hablaba en el podcast de estas personas. Observa tus palabras clave que escuchaste. ¿Qué se hablaba? Pues del origen de los sueños, de por qué sucede y de para qué, sobre qué sentido tiene y las paradojas que hay dentro de ellos, y también de las teorías que pues de lo mismo para encontrar una razón, que el cerebro es parte de, sobre todo en la gente ciega, porque pueden soñar de dos maneras distintas y ya. Pero el tema general era Los sueños. ¿Con las imágenes te imaginabas que de eso iba a hablar? No, bueno, era más como del espacio, de la oscuridad, un tema así, parecido. ¿Y en qué momento supiste que hablaba acerca de los sueños? Pues luego empezando el podcast. Muy bien. Si tú escucharas un audio, el audio que acabamos de grabar, y lo escuchas para estudiar después, oyendo y escuchando tu propia voz, puede ser una herramienta de estudio eficaz porque escuchas de manera auditiva y así puedes retener mejor la información. Entonces, el grabarte a ti mismo en audios y después escucharlos o escuchar precisamente videos o audios de los temas que estás estudiando puede ser una herramienta de estudio eficaz para cuando tengas que hacer alguna prueba, algún examen o alguna exposición importante. Okay. Bien, pues estas estrategias tuvieron más peso en su estilo predominante, el auditivo, al estar escuchándome a mí en la primera actividad y al estar escuchando el podcast que se le puso para que lo escuchara y pudiera escribir las palabras clave. Ahora, también se le presentaron imágenes para reforzar esta parte visual y se le presentaron también estas actividades o dinámicas de estar moviendo los vasos, de estar escribiendo para el estilo kinestésico. Entonces, el impacto que tuvo en la persona participante, creo yo que fue significativo, porque generalmente en una escuela, en clases, no te ponen actividades tan sensoriales, sino que están encasilladas a una sola cosa, a solo estar dictando o a solo estar practicando de manera monótona sin prestar atención a los demás canales de aprendizaje que existen. Reaccionó de manera pacífica, siempre razonando primero antes de ponerlo en práctica. Generalmente él es una persona que se cuestiona mucho las cosas, que usa el razonamiento y utiliza mucho la teoría, siempre está preguntando el por qué o el para qué. Entonces, como lo mencioné al final de la actividad, dentro de las recomendaciones que le podría proporcionar, es precisamente que estudie de manera, primero, que no exista ruido, que esté en silencio, que esté en un espacio despejado, que esté cómodo, que no exista tanto ruido externo, auditivo, y tampoco ruido visual, porque puede distraerse. Incluso mientras estaba analizando el audio, estaba realizando otros sonidos con otras partes de su cuerpo, como con las manos o los pies, como para centrarse en lo que estaba escuchando. Grabar estos audios donde él mismo esté explicando
explicar el tema con sus palabras para después poderlo reproducir y así quede mejor concentrada esta información.